ese plusito que les hace falta, por supuesto se les va a dar. Si le hacen falta 5 puntos, no, pero un poquitito ahí, sí. Así que, bueno. Que tener más de 8 o algo de eso, no. No, vieron, cada materia es distinta. Esta materia con 6. Hay otras que creo que es 8. Ustedes van a ir viendo que cada uno tiene su modalidad. Los derechos, por ejemplo, no se promueve. En derecho, ustedes lo máximo que pueden aspirar es a quedar regulares en el cuatrimestre y después van al examen final en el turno. Me confundí con eso de promover. Entonces. Acá, ¿quién promueve? ¿Cuándo ustedes podrían promover y decir, bueno, me olvidé de la materia, ya está, ya la tengo? Bueno, cuando ustedes aprueban el examen regular del día 29, si los que aprueban ahí van al examen integrador, que será a mediados de noviembre, no tenemos todavía esa fecha, recién tenemos esta. Entonces, si a mediados de noviembre aprueban el integrador, listo, ya está la materia aprobada. No es que tienen que ir al turno de diciembre como tienen que ir con los derechos o con matemática. No, acá no, ya está. Ahora, hay varias combinaciones que pueden darse. Puede ser que a usted le vaya mal el 29 de octubre. Bueno, ahí quedan libres, ¿no? Puede ser que les vaya bien el 29 de octubre, pero luego les va mal en el integrador. Bueno, no pierden la condición de regular que adquieren el 29 de octubre. Esa condición de alumno regular les dura 3 años en esta materia. Entonces, quien queda regular y le va mal en el integrador, entonces puede ir al examen de diciembre. El examen de diciembre, ahí nosotros tomamos a alumnos libres de otros años, o los que no aprueben el parcial ahora, y les tomamos alumnos regulares. Pero por supuesto, el examen tiene distinto grado de dificultad, porque regular ya tiene una instancia aprobada. Entonces el examen que va a tener en el turno va a ser mucho más sencillo que aquel alumno que está libre, ¿no? Entonces, de todas formas, ¿qué les quiero decir? Que les conviene aprobar el examen del 29 de octubre, ¿no? Porque sea que después no le vaya tan bien en el integrador, después es como que está bueno como para ir al turno de diciembre, ¿no? Para acceder a un examen un poquito más sencillo que el que accede el alumno libre. Y nos parece justo que quien quedó regular ya tiene algo aprobado, entonces no le podemos tomar el mismo examen que el alumno libre en diciembre. Pero bueno, ustedes tienen que apuntar a aprobar el 29 de octubre y aprobar el integrador, y listo, ya está la materia. Es una materia de promoción, como lo es también contabilidad, o como lo es sociales, o economía. Economía hay un coloquio, ¿no? La nuestra es más sencilla. Bueno, empezamos. Si tienen alguna otra pregunta del examen, me dicen. Yo no era eso, sé lo que me confundí. Bueno, y sí, porque la verdad, pobre, cada materia tiene uno con 6, otro con 7, otro con 8, una tiene recuperatorio, otra no tiene. O sea, creo que no hay 2 materias que tengan el mismo régimen de cursado y promoción. Los derechos me parece que se parecen, pero si no, bueno. Bueno, hoy vamos a comenzar con la unidad 3. Ya les voy a compartir una diapositiva. Bueno, porque nosotros habíamos terminado de ver en la unidad 2, vimos el trabajo del gerente, vimos cultura y vimos contexto, ¿no? Vimos algo de responsabilidad social, bueno, vimos el modelo de Porter, en fin, podríamos decir, que en líneas generales hemos terminado la unidad 2. Después, sobre el final de la clase, voy a compartir el material de la unidad 2, sé que yo les pasé por WhatsApp, para indicarles qué páginas no tienen que estudiar de la unidad 2, pero eso al final, porque, bueno, los alumnos quieren saber, no quieren estudiar ni un renglón de más, entonces eso lo vamos a ver luego. Bueno, pero ahora sí, ahora entramos en la unidad 3. La unidad 3 tiene 2 grandes ejes, proceso decisorio, por un lado, y planificación, que es la primera función administrativa. Entonces vamos a empezar a hablar de proceso decisorio. Esperen que justo está entrando alguien. Muy bien.
Bueno, el proceso decisorio. Cuando nosotros hablamos de decidir, en líneas generales decimos que decidimos cuando elegimos una entre varias alternativas. Yo acá les muestro esta figura, no muy elemental, pero bueno, nos da idea de lo que es decidir. Tengo varias alternativas y elijo una. Entonces digo, estoy decidiendo. Esto en el lenguaje cotidiano, en la vida personal de cada uno, eso es decidir. En administración, este concepto de decir, decidir es elegir una entre varias alternativas, estaría mal, ¿no? Porque este es un concepto de la vida cotidiana, podríamos decir, un concepto no académico. Cuando a nosotros nos preguntan en administración qué es la decisión, nosotros tenemos que contestar que la decisión es un proceso conformado por 8 pasos. Eso es la decisión. Fíjense que uno de los pasos, leyendo, el paso 6, recién ahí yo elijo o selecciono una alternativa. Entonces, perdón, esto que nosotros definimos en la vida cotidiana como decisión, en realidad esto es un paso, el paso 6 del proceso decisorio. Entonces la decisión es un proceso, en definitiva, que consta de 8 pasos. Vamos a ver qué es cada uno de los pasos, porque ahí los alumnos meten la pata más que yo, que también metí la pata fracturándome. Pero bueno, meten la pata conceptualmente. Primero, problema. ¿Qué es identificar un problema? Un problema, en general uno dice, ay, tengo un problema, ¿no? Ve al problema como algo muy negativo, muy desfavorable, ¿no? No siempre es así. Para administración, el problema es una brecha entre una situación real y una situación ideal. Quiero vender 1.000.000 de pesos, vendí 200.000. Tengo una brecha 800.000. Tengo un problema. ¿No? Podría ser así. Me quería sacar un 10 en administración, me saqué un 5, tengo un problema, ¿no? Hay una situación ideal, óptima, que quiero alcanzar y una realidad que en general es distinta. Bueno, cuando aparece eso, entonces decimos que hay un problema. ¿Estamos? A veces puede ser al revés, puede ser que los empleados están demasiado motivados, ¿no? Y entonces eso también nos genera un problema y no es algo negativo. O sea que hay que sacarse un poco de la cabeza que problema es sinónimo de dificultad, de cosa negativa, ¿no? De cosa desfavorable, ¿no? De hecho, problematizar es una forma de aprender también, ¿no? Porque ¿qué es problematizar? Y hacerse preguntas, porque si no nos hacemos preguntas, no sé, no aprendemos nada en la vida. Entonces, problema tiene una connotación así como, uff, qué feo, pero no es tan así. Bueno, la cosa es que el proceso decisorio empieza con un problema. Entonces, es esa brecha, como decíamos, entre una situación ideal y una situación real. Además, para que esta decisión tenga lugar, este proceso decisorio tenga lugar, esa brecha debe ser percibida por los gerentes o las gerentes que toman decisiones. Porque la brecha puede ser que yo haya querido vender 100 y vendí 20, pero si yo no presto atención a esa brecha, no me entero de esa brecha, bueno, el problema no motoriza ninguna decisión. Entonces, para que realmente el problema sea el motor del proceso decisorio, tiene que darse esa brecha y además el gerente tiene que darse cuenta de que existe esa brecha, ¿no? No tiene que estar distraído con eso, ¿no? Si vendimos menos de lo proyectado o si el personal trabaja más horas, bueno, toda vez que haya una diferencia entre una situación ideal o real, el gerente se tiene que dar cuenta. Si no, no pasa nada, este proceso decisorio no se da. Muy bien, una vez que ese problema entonces existe la brecha, el gerente se avivó que existe esa brecha, entonces aparece el segundo paso del proceso decisorio, que es la identificación de criterios de decisión. Los criterios de decisión son aquellos aspectos, aquellas cuestiones que yo voy a tener en cuenta a la hora de analizar las alternativas. Por ejemplo, si yo estoy queriendo comprarme un celular, supongan, ¿no? Si el problema es ese, que bueno, que mi celular ya está viejito, que tiene ya poca capacidad, quiero cambiar el celular, ahí tenemos una situación ideal y una situación real, me doy cuenta que el pobrecito celular no da más, entonces digo, bueno,
me voy a comprar un celular, ¿no? Voy a ver si lo puedo comprar. Bien. ¿Qué criterios? Los criterios son aquellos aspectos que voy a tener en cuenta. ¿Qué les parece a ustedes? Ustedes, si se tienen que comprar un celular, ¿cómo hacen? ¿Qué criterios tienen en cuenta? ¿En qué cosas se fijan? Primero en el presupuesto que tengo y qué celular puedo comprar. Bien, Yo justo me el compré uno precio, hace poco. el Ahora precio, es ¿qué más? Eh, las características del celu. las características, ¿no? Porque por más que sea un celular barato, si esos celulares con tapita que ya ni deben existir, tampoco te lo va a comprar por más que sea barato. O sea, miramos varias cosas. El precio, la marca, por ahí somos de mirar, ¿no? Como que la marca del celular nos importa bastante, la capacidad, eh, La cámara también. la cámara, claro, exactamente. Bueno, no sé, a ver, algún otro criterio que se les ocurra. El, el tema de la batería también. La batería, sí, súper importante. Bueno, o sea que uno va mirando, a ver, va a comprar un producto, pero esto va para el jean, para el auto o para el celular. Esto va para todo lo que, esas decisiones de compra. Nosotros ponemos en la balanza varias cosas, porque claramente, ¿qué quisiéramos nosotros? Y comprarnos el mejor celular del mundo, o no, no sé, ¿no? Pero querríamos que reúna muchas condiciones, pero bueno, después hay que ver qué podemos y qué no. Está ahí, hay una diferencia entre lo que yo necesito, lo que yo deseo, lo que yo puedo pagar, ¿no? Hay como distintos escalones ahí. La cuestión es que sea la decisión que yo sea, yo me propongo criterios de decisión. Esos criterios de decisión son sumamente subjetivos, porque, a ver, lo que el alumno propone como criterio, seguramente otro alumno no está de acuerdo, o piensa que son otros los criterios, o yo puedo pensar en otros. Los criterios de decisión son subjetivos. Cada persona formula criterios de decisión según lo que le parece mejor, según sus valores, sus creencias, sus necesidades, ¿no? Sus deseos, en fin, entran a jugar un montón de cosas. Es una cuestión subjetiva, por eso decimos, es subjetivo, ¿por qué? Porque carece de objetividad, porque tiene que ver con los valores y creencias de las personas. Una vez que uno identifique esos criterios de decisión, precio, calidad, bueno, todo lo que dijimos, entonces debe ponderar esos criterios. ¿Qué es ponderar los criterios de decisión? Ponderar significa asignarle un valor numérico que indique qué criterio es más importante y qué criterio es menos importante. Por ejemplo, si para mí el precio es lo más importante, a ese criterio le voy a asignar un 10. Y si, no sé, la marca es lo menos importante, bueno, le voy a asignar un 2, ¿no? Es decir, a esos criterios que yo definí en el paso 2, en el paso 3 les asigno un puntaje que de algún modo represente la importancia que tiene para mí ese criterio. De 1 a 10, de 1 a 100, cada uno busca la escala que quiere, ¿no? Pero eso es sumamente importante. También es subjetivo, ¿no? Porque a lo mejor para uno es más importante el precio, para otro es más importante la calidad, ¿no? Aun cuando elija uno los mismos criterios que otro, a lo mejor les da distinto puntaje. Una vez que yo tengo eso más o menos ordenado en mi cabeza, entonces empiezo a identificar alternativas. Entonces, supongamos que el celular, bueno, qué sé yo, hay un Samsung J, qué sé yo qué, y un Motorola, pipipi, ¿no? Uno va viendo a ver cuáles son las opciones posibles, ¿no? Eso es identificar las alternativas. También es un paso acotado, porque uno no, a ver, mira, nos tenemos que comprar un celular, miramos unas cuantas alternativas, no miramos todas las alternativas que existen en el mercado y en el mundo, porque si no, no compramos nada. Así que ahí hay un recorte también, ahí hay una subjetividad. Bueno, miro hasta acá y decido entre lo que miré. No, hay un momento que uno tiene que parar con la búsqueda de alternativas. Bueno, esa sería la identificación de las alternativas. Luego se analizan las alternativas en función de los criterios. Entonces yo digo, bueno, el Samsung J, qué sé yo qué, tiene este precio, pero el Motorola tiene un precio menor. Entonces al Motorola le asigno, ¿no? Lo evalúo mejor porque es más barato, supongan, no tengo idea de los precios. Y así, ahora vamos a hacer un ejercicio para que se comprenda bien esto.
Una vez que yo analizo las alternativas, entonces selecciono la alternativa más conveniente. Ahí sí, selecciono la alternativa más conveniente, la implemento, ahora vamos a ver cómo, y finalmente controlo si esa alternativa que elegí, que implementar quiere decir llevar a la práctica esa decisión tomada. Es decir, si la decisión pasaba por comprar un celular, bueno, la implementación será efectivamente ir, comprar el celular, pagarlo con la tarjeta, pagarlo efectivo. Eso sería la implementación, ¿no? Voy y llevo a la práctica esa decisión que tomé, esa selección que hice antes. Y luego entonces lo que hago es controlar que esa alternativa seleccionada de alguna forma resuelva el problema del que partí, ¿no? Y entonces puede ser que lo resuelva, bárbaro, paso a otro problema. O puede ser que no lo resuelva, entonces otra vez tengo un problema, entonces otra vez tengo que volver a decidir, ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo. Oculto mi imagen porque a veces el Excel y cuando yo comparto es como que, no sé, mi computadora enloquece cuando yo comparto un Excel. Se ve que mi cara y el Excel es como mucho y bueno. Entonces vamos a ver esto. Están viendo un Excel. Ay, esperen porque esto tiene lo que trabajamos hoy. Tiene mucha información esto. Tendría que haber borrado todo esto. Bueno, no importa. Muy bien. Era mejor hacer así, era más práctico. Aguarden que doy entrada a una alumna. Muy bien. Bueno, entonces estábamos con que vamos a ejercitar un proceso decisorio. Entonces vamos a pensar en este problema. Tenemos entonces algún inconveniente con la distribución de productos. Supongamos que tenemos una empresa que vende electrodomésticos, heladeras, lavarropas, y bueno, tenemos tercerizado el servicio de distribución, de reparto de la mercadería a la casa de los clientes y queremos comprar un vehículo que resuelva de alguna forma estos inconvenientes. Entonces, imagínense que con este problema que estamos teniendo, el vehículo va a ser un utilitario, no vamos a pensar en un Smart para repartir heladeras, ni ahí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pensar en qué criterios tendríamos en cuenta a la hora de comprar un vehículo para resolver este problema de distribución. Los escucho a ustedes que me digan marcas de vehículos posibles, eso. Obviamente esto es un ensayo, ¿no? Díganme marcas y yo voy. ¿Qué les parece? ¿Alguna marca de algún vehículo que pudiera? Iveco, Mercedes y bueno, no sé cuántas. Tres, ponele. Iveco. Mercedes-Benz y creo que Volkswagen también tienen así utilitario, no me acuerdo ahora. No sé si lo escribí bien. Me parece que sí. Bueno. Por ahí sobra alguna letrita. Volks. Esta S. Me parece que sobra. Bueno, o no. Bueno, no importa. Total es un ejercicio. Bueno, supongamos entonces que las alternativas que tenemos son estas. Perdón. Estas son las alternativas. Pero antes de llegar a las alternativas, disculpen, yo me confundí.
Los hice confundir a ustedes. Vamos a cortar esto y los vamos a poner acá. Pensemos en criterios de decisión. A la hora de comprar un vehículo con estas características, ¿qué cosas tendrían en cuenta? Como antes me dijeron del celular, a ver. ¿Cómo? El precio. Precio. ¿Qué más? La capacidad que va a tener el vehículo. Capacidad es importante, claro, porque si queremos resolver este problema de la distribución, capacidad. Otro criterio, uno más. El color. El color y... El consumo de combustible. Ah, bien. Bueno, ponemos esos dos entonces. Consumo de combustible. El color. Cosa que para mí es re importante, pero bueno, no para todo el mundo. Recuerden, y acá reafirmamos lo que dijimos, porque ustedes están diciendo, ay, no me gusta este criterio, yo pondría otro. Bueno, eso nos confirma que los criterios son subjetivos, totalmente subjetivos. Cada uno de nosotros, si yo les diría, escriban 4 criterios, escribirían todo, no habría 2 que hayan puesto los mismos criterios. ¿Por qué? Por esa subjetividad, porque cada uno... Bueno, mira el mundo desde donde puede, ¿no? Y con las herramientas que tiene. Entonces, aún para esto, las decisiones de elección de criterios son muy subjetivas. Bueno, entonces, estos son los criterios. Podría haber otros, repito, ¿no? O sea, esto es simplemente para practicar. Muy bien. Ahora los vamos a ponderar. Dijimos, ponderar es asignar un puntaje que puede ser de 1 a 10 o puede ser un puntaje de 1 a 100. Pero ese puntaje no es arbitrario. No es arbitrario. ¿Por qué? 1 a 10 vamos a ponerlo acá porque la celda tiene otro formato. Porque ese puntaje tiene que representar la importancia que yo le doy a esos criterios. Entonces, ¿cuál es el criterio más importante para ustedes? Por supuesto, no nos vamos a poner de acuerdo porque ya dijimos que son subjetivos. ¿Cuál les parece que es el criterio más importante? Digan algo, no sé. Total. El precio. El precio. Bueno, como el precio es, supongamos que todos estamos de acuerdo, el criterio más importante, yo a ese le pongo un 10. La capacidad, ¿es tan importante como el precio o un poquito menos? Inventemos, total, no es que de acá vamos a comprar el auto, es un ejemplo. Igual. Igual, bueno. El consumo de combustible. Un poquito menos. ¿Cómo? Menos. Menos, pongamos un número, si no nos va a dar cualquier cosa cuando hagamos las cuentas. Vamos a suponer que el consumo no es tan importante, pero claramente la cuestión económica nos interesa porque al precio le pusimos un 10, así que al consumo le podemos poner un 7, qué sé yo, inventamos. ¿Y el color qué tan importante es? Y un 5. Un 5, vamos a poner que no es tan importante, o sea, queremos blanco y nos venden negro, bueno, no es tan importante. Muy bien. Una vez entonces que yo identifiqué los criterios, los ponderé, acá usé la escala 1 a 10, pero podría ser 1 a 100, está perfecto también. Una vez que yo tengo esto, entonces ahí identifico las alternativas, que yo ahí me apuré un poco, ¿no? Entonces ahí el compañero dijo, bueno, puede ser Iveco, Mercedes, Volkswagen. Identifico. Identificar es como detectar las alternativas, ¿eh? Todavía no las analicé, las detecto. Una vez que yo identifiqué esas alternativas, es decir, las detecté, ahora sí vamos a analizarlas. ¿Y cómo va a ser esto? Las vamos a analizar conforme a los criterios que definimos acá. Entonces vamos a hacer una tablita que va a decir precio, capacidad, consumo, ya sabemos que consumo combustible, y color. Y vamos a analizar, ya acá esto paso es muy importante, presten atención a esto. Cuando yo analizo las alternativas, las analizo conforme a estos criterios del punto 2. Ven que son los que copié acá.
hasta ahí estamos de acuerdo. Pero el análisis no tiene que ver todavía con estos puntajes. O sea, yo al analizar las alternativas me olvido que hice esto. No lo tengan en cuenta estos números. Lo vamos a tener en cuenta en el paso siguiente. Esto me olvido. Pero analizo conforme a estos criterios. Entonces digo, por ejemplo, en precio, ¿cuál de los tres es más caro? ¿Iveco, Mercedes o Volkswagen? No tengo idea yo, ¿no? No, yo tampoco dije esas marcas, pero la verdad que ni idea. Vamos a suponer Supongamos que Iveco. ¿Iveco es el más caro? Bueno, Sí, supongamos que sí. bueno. Entonces Iveco, como es el más caro, le vamos a poner el menor puntaje, porque ahí estamos hablando de costos, ¿no es cierto? Entonces, Iveco es el más caro. Me olvido de esto, repito. Entonces digo, bueno, le pongo un 8, porque es medio carito. ¿El Mercedes es más caro o más barato? Vamos a suponer que un poquito más barato que el Iveco. Vamos, pero ahí tampoco es que me lo están regalando. Le pongo un 9, porque es un poquito más barato, ¿no? Y el Volkswagen es el más barato de todo, vamos a suponer, le pongo un 10. Vamos a la capacidad. ¿Cuál tiene mayor capacidad de todos? Ven, en el precio yo al que tiene menor precio le asigno el mayor puntaje. En cambio, cuando estoy hablando de capacidad, es al revés. Al que tiene más capacidad le asigno el mayor puntaje, ¿no? Tienen como signos diferentes, precio y capacidad. Vamos a suponer que Iveco tiene mayor capacidad. No tengo idea. Vamos a ponerle un 10. Tiene la máxima capacidad. Vamos a suponer que Mercedes tiene bastante menos, un 7. Y Volkswagen tiene 5. Acá el consumo se mueve igual que el precio. ¿Cuál consume más? Vamos a suponer que el Mercedes consume más. Entonces le pongo un 8. Iveco consume igual que Mercedes, le pongo un 8. Y Volkswagen consume un poquito menos, así que le pongo un 9. Y respecto del color, vamos a suponer que solamente hay disponibilidad, qué sé yo. Entonces también le asignamos un puntaje arbitrario, no sé, vamos a poner 5, 6, 7, ¿no? Bueno, ese es el análisis de las alternativas. Fíjense que yo tomé las alternativas en una tabla de doble entrada, tomé los criterios y les asigné un puntaje a cada alternativa. Pero esto ni lo miré todavía. Ahora lo voy a mirar. Cuando yo tenga que elegir las alternativas, ahora sí, voy a copiar acá los criterios. Los vamos a copiar acá. Y entonces ahora voy a reponer esto, ¿no? El precio. ¿Qué puntaje le asigné yo subjetivamente? Un 10. Bueno. La capacidad. ¿Qué puntaje le asigné? A la capacidad le puse también 10. Estos ya son mis criterios subjetivos. Al consumo le asigné un 7. Y al color le asigné un 5. Perfecto. Entonces, cuando yo elija la alternativa, ¿qué tengo que hacer? Precio. Precio yo le di un 10. Por ejemplo, Iveco yo tengo que hacer 10, que es mi criterio, por el 8 que le di en el análisis que hice de la alternativa. Es decir, que acá voy a multiplicar 10 por 8. Acá me va a dar 80. 10 por 9 en el Mercedes, 90. Y 10 por 10, 100. Lo mismo aquí en la capacidad. ¿Qué voy a hacer? 10 que le otorgué a la capacidad, esto viene de acá, y lo voy a multiplicar por mi análisis. 100, 70, 50. Y lo mismo aquí.
7 por 8, 7 por 8, 7 por 9 y 5 por 5, 5 por 6 y así completaría todos estos casilleros. Luego sumaría cada una de estas filas, que son las alternativas, y en este total finalmente elegiría aquel que arroja mayor puntaje. Así sería el análisis de esta, que se llama, es una matriz de decisión, que es muy simple, hay matrices, árboles de decisiones, mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente un ejemplo para que ustedes vean cómo seguiría el ejercicio, ¿verdad? Pero lo importante es esto, partimos de un problema, que es una brecha entre una situación real y una situación deseada, y la brecha tiene que ser percibida por el gerente. Definimos los criterios, 3, 4, 5, 10, tampoco 1000 criterios, ¿verdad? Que siempre sabemos son subjetivos. Ponderamos los criterios, esto es, le asignamos un puntaje de 1 a 10 o de 1 a 100, según la importancia que nosotros le demos. Identificamos las alternativas, analizamos las alternativas a la luz de estos criterios, y luego, a la hora de elegir las alternativas, ahí cruzamos toda la información. Este análisis que hicimos con ese puntaje que le dimos, esa ponderación de los criterios. Eso nos permite elegir la alternativa más conveniente. Muy bien. En la implementación, ¿qué hacemos? Bueno, vamos, compramos el vehículo, lo pagamos en cuotas, al contado, como fuera, iniciamos el trámite de patentamiento, bueno, todo lo que implica comprar un automóvil, ¿no es cierto? El boleto, todas las etapas esas, eso sería la implementación. Y en la evaluación vamos a ver si, bueno, justamente cuando ese vehículo eche a andar, empiece a repartir, a distribuir, si realmente nos resuelve el problema del que partimos. Esa sería la lógica del proceso decisorio. ¿Alguna pregunta respecto de esto? De mi parte no, profe. Bueno, El mayor puntaje entonces sería la elección. exactamente. Listo, gracias. Muy bien. Profe, Sí. en el análisis de alternativa, vos le pusiste esos números aleatoriamente, digamos, podemos elegir otro Ah, partiendo sí, de uno. sí, totalmente, sin saber Ah, listo. absolutamente nada que es un Iveco, así te lo digo. No, sí. No, Esto claro, no, sí. yo porque, supongamos, yo hubiese elegido el 1, el 2 y el 3, digamos, como para hacerlo más fácil y más... Ah, sí, no, este análisis, no. No, claro, es totalmente subjetivo y arbitrario lo que pusimos ahí. Ahora, ponele en un ejercicio, capaz que aparece un ejercicio donde vos tenés que tomar hacer este tipo de ejercitación y te dice, el Iveco es un automóvil que cuesta, qué sé yo, 2 millones de pesos. Y el Mercedes cuesta 1.800.000. O sea, te da los datos duros, cuál es el precio. Entonces vos el puntaje lo tenés que poner en función de ese precio que te da el ejercicio. O después te dice, la capacidad del Iveco es de tantos metros cuadrados, qué sé yo, metros cúbicos. Y la del Mercedes es, entonces en función de esos datos vos ponés esto, ¿no? Estas cuestiones. O el consumo de nafta o de, qué sé yo, de combustible por kilómetro en el Iveco es de, qué sé yo, 12 litros por kilómetro, mientras que en el Mercedes, ¿no? Acá nosotros inventamos todo. En general no llega tanta la complejidad en un examen, de darle un caso y que ustedes tengan que poner en función. Pero sí, así, inventarlo, sí. Perfectamente se podría tomar esto en un examen virtual también, ¿no? Identifique criterios para la compra de una impresora, qué sé yo, y ahí tienen que fijar los criterios. Identifique criterios y pondere estos criterios de decisión, también. Entonces, porque ahí el objetivo nuestro, ¿qué es? Es saber si ustedes saben lo que es un criterio, y saber si saben lo que es una ponderación. Entonces, en la medida que ustedes enumeren criterios y le asignen un puntaje, nosotros ya nos damos cuenta que saben lo que es un criterio y saben lo que es la ponderación. Si en cambio yo les digo, enuncie criterios y ustedes en criterio ponen Iveco, Mercedes y Volkswagen, ahí hay una confusión entre criterio y alternativa.
¿Estamos? Esa es la idea. Hay una pregunta en el chat, por las dudas. Ahora, bueno, ahora dejo de compartir. Ah, bueno, a ver si ¿me la pueden leer? Dice, profe, entonces asignarle un puntaje al precio tiene mayor puntaje el más barato. Exactamente. Sí, porque para mí el precio es importante, es un criterio que yo ponderé con 10, entonces el auto más caro va a tener el menor puntaje. Exactamente. Cuando se trata de costos, es como que al más caro le asigno el menor puntaje. Es así. Bueno, igual ustedes tienen en el libro un ejemplo, creo que es con la compra de una computadora, también pueden mirar ahí cualquier cosa, bueno, me pregunto. Bueno, dejo de presentar esto y voy a continuar presentando, voy a seguir con la presentación anterior. Después dentro de un ratito hacemos un cortecito. Bueno, entonces estábamos en el proceso decisorio y recién vimos el ejemplo. Ahora vamos a ver, como siempre en nuestra materia, vieron que aparece el concepto y después la clasificación. Bueno, vamos a ver tipología o clasificación de decisiones. Vamos a ver las decisiones según un criterio para clasificarlas según el problema que enfrentan, otro según la perspectiva del decididor y otro según las condiciones del ambiente. Vamos a ver según el problema que enfrentan. Es decir, presten atención por favor a esto porque este es un temazo, un tema importante, hiper importante, mega importante, súper importante. No sé si quedó claro. Entonces, vamos a clasificar las decisiones según el problema que enfrentan. ¿Qué es el problema? Este problema. Este problema puede ser estructurado o no estructurado. El problema, no la decisión. Todavía no entré en la clasificación de decisión. ¿Cuándo un problema es estructurado? Cuando es un problema repetitivo. Recuérdense, el problema ya dijimos que era la brecha entre la situación ideal y real, ¿no? Ya lo dijimos como 5 veces por lo menos. Entonces, el problema puede ser estructurado cuando es un problema repetitivo, conocido, frecuente, no sé, que un empleado falte. Es un problema estructurado. Que se termine el tóner de la impresora. Es un problema estructurado. Que se termine el aceite para las máquinas también. Son cosas así como habituales, frecuentes. Eso es un problema estructurado. Cuando el problema es estructurado, la decisión se llama programada. O sea, decisión programada es aquella decisión que se toma frente a un problema estructurado. O sea, un problema conocido, frecuente, todo eso que les dije. Se termina el tóner, falta un empleado, se corta la luz, qué sé yo. Esas cosas así como de todos los días. No le digo de todos los días, pero que pasan frecuentemente, ¿no? Entonces, cuando las decisiones son programadas, o sea, los problemas son estructurados, vuelvo acá al esquema. No es que yo cada vez que se me agota el tóner de la impresora voy a identificar el problema, los criterios de decisión, ponderar los criterios, identificar la alternativa. Un lío, imagínense que cada vez sería no decidiríamos nunca, sería muy lento el proceso de toma de decisiones. Entonces, cuando el problema es conocido y estructurado, directamente pasamos del punto 1 al punto 6, directamente. Me quedé sin tóner. Bueno, voy al proveedor de la esquina y compro un tóner. Ya está. No ando haciendo los criterios, ponderando y todo eso. No tiene sentido, ¿se dan cuenta? Es para agilizar la toma de decisiones. En cambio, cuando el problema es no estructurado, o sea, un problema nuevo, como el que dijimos nosotros, comprar un vehículo, no estoy comprando vehículos todos los días, ni todas las semanas. A lo sumo compraré una vez por año, no sé. Entonces, ahí tengo que seguir todos los pasos del proceso decisorio. O se produce algo fortuito, no sé, una inundación. No ocurre todos los días. Entonces, ahí sigo todos los pasos del proceso decisorio. ¿Estamos? Entonces, rebobinando. Decisiones según el problema que enfrenten pueden ser programadas cuando enfrentan problemas estructurados, esto es, repetitivos, conocidos o frecuentes. ¿Qué pasos se aplican en la toma de decisiones? El 1, o sea, el problema lo tengo que identificar, y después salto directamente al paso 6,
que es elegir la alternativa, 7, implementarla y 8, controlarla. ¿Cuándo la decisión es no programada? Cuando enfrenta a un problema no estructurado, es decir, un problema nuevo, poco conocido, poco frecuente, extraordinario, una inundación, pero no hace falta irse al drama. Puede ser la compra de un vehículo, ¿no? Es algo que uno no hace todos los días. Ahí entonces la decisión es no programada y por lo tanto se aplican todos los pasos del proceso decisorio. ¿Estamos hasta ahí? Ojo, porque les voy a contar un error que cometen los alumnos acá. Entonces le preguntamos por ahí en un examen, ¿cómo clasificaría los problemas cómo clasificaría las decisiones según el tipo de problema? ¿Y qué dicen los alumnos? Mal, por supuesto. ¿Saben lo que dicen? Decisiones estructuradas y decisiones no estructuradas. Y no, lo estructurado y lo no estructurado son los problemas, ¿no? Estos son lo estructurado y lo no estructurado. Las decisiones no son estructuradas y no estructuradas, son programadas cuando enfrentan problemas estructurados y no programadas cuando enfrentan problemas no estructurados. ¿Estamos en eso? Por favor, no se equivoquen, porque confunden la clasificación de problemas con la clasificación de decisiones. Y nosotros, en general, preguntamos por la clasificación de las decisiones. Muy bien, las decisiones programadas se valen, a su vez, estas que saltan, ¿no?, de este punto 1 al punto 6, se valen de procedimientos, políticas y reglas. Vamos a definir esto y después vamos a hacer un pequeño descanso. ¿Qué es una política dentro de la empresa? Una política dentro de la empresa es una guía general de acción, una pauta muy genérica. Supongan, el cliente siempre tiene razón. Es una frase muy general. ¿Qué quiere decir el cliente siempre tiene razón? ¿Que si el cliente es un maleducado y me insulta, yo le tengo que decir tiene razón? ¿Cuál es el límite del cliente siempre tiene razón? ¿No? Es muy ambigua la política dentro de la empresa. Otra política, supongan, la empresa se reserva el derecho de admisión. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Que la empresa puede echar a patadas a cualquiera? ¿A quién admite? ¿A quién no admite? No está dicho. O, por ejemplo, ahora, en época de pandemia, la empresa respeta los protocolos sanitarios, supongan. Cualquier empresa, yo creo que más de una empresa debe publicitar eso, como una publicidad inclusive. ¿Qué quiere decir que respeta los protocolos sanitarios? Que tiene alcohol en gel, que te mide la temperatura, que respete el aforo. ¿Dónde está? No. Es todo muy, muy genérico la política. No sé si se les ocurre algún otro ejemplo de política. Bueno, no. Esas son... No entendí. Profe, serían como costumbres, no costumbres, no, como que no termino de, digamos, comprender Claro, el no concepto. termina, claro, exacto. En las empresas tampoco se terminan. Son cosas como, sí, como costumbres o cosas que se dicen y que en general son, que marcan como la cultura de la empresa. O acá, suponete, otro ejemplo. En esta empresa privilegiamos la seguridad de los operarios. Bueno, ¿qué quiere decir eso? No te dice nada. ¿La seguridad qué? ¿Por qué? ¿La seguridad contra qué? La política es eso, es algo muy genérico. Por eso la política necesita sí o sí de reglas, porque las reglas son como la bajada a tierra de la política. Si yo digo, en esta empresa preservamos la seguridad de los operarios, si esa es la política, la regla va a decir, los empleados deben usar cascos, arnés y calzado especial para entrar a la fábrica. Es como más concreta. Si yo digo la política es respetar los protocolos sanitarios, la regla va a ser el aforo es del 40%, medimos la temperatura, todas las mesas tienen alcohol en gel, no puede haber más de tantas personas, la distancia entre personas tiene que ser de 1,5 metros, bueno. Entonces la política y la regla se complementan. La política sola
dentro de la empresa. Acá no estamos hablando de la política partidaria ni nada de eso, estamos hablando de la política dentro de la empresa. Es muy, muy general y a veces no se termina de comprender. ¿Qué es? El cliente siempre tiene razón. No sé qué es. ¿Cuál es el límite? ¿No? En cambio, la regla me baja a tierra la política, pero toda regla es como que está enmarcada por una política. Si yo tengo como regla usar casco para entrar a la fábrica, implícitamente, aunque no esté escrito en ningún lado, estoy diciendo, uy, acá cuidan la seguridad de los operarios, ¿no? Si voy a un local, qué sé yo, voy a un bar a tomar un café y por mesa se pueden sentar 3 personas y hay 2 metros de distancia entre una mesa y otra, me miden la temperatura, me rocían con alcohol en gel, bueno, no está dicha en ningún lado la política, pero las reglas son tan estrictas que yo infiero que la política es respetar y hasta exagerar los protocolos sanitarios, ¿no? A veces la política no está dicha, no está escrita. Es una idea que circula por la empresa. Entonces se baja a tierra a través de las reglas, ¿no? A una política puede comprender más de una regla. Si la política es cuidar la sanidad de las personas, la regla puede ser tomar la temperatura, el alcohol en gel, la distancia, el aforo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto me ayuda a llevar a la práctica decisiones programadas. Las estamos dando acá porque tienen que ver con las decisiones programadas, ¿no? Y otra de las herramientas, políticas, reglas, es el procedimiento. El procedimiento es una serie de pasos secuenciales, ordenados. Primero el 1, después el 2, después el 3, ¿no? Como por ejemplo, el procedimiento para inscribirse a la facultad. Ustedes siguieron una serie de pasos. No es que entraron y dijeron, ya soy alumna de la facultad. Tuvieron que, ¿no?, presentar la documentación, inscribirse, hacer el CICE, ¿no? Y para el cursado lo mismo, ingresar con un legajo, un código, inscribirse al cursado de tal materia, bueno. Y es así, es primero 1, después 2, después 3, ¿no? Es como, el procedimiento, a ver, es como una receta de cocina, como que estoy haciendo, no sé, un pastel. Bueno, no puedo empezar por el horneado, no, primero tengo que empezar por los ingredientes, qué sé yo, mezclar, batir, ¿no? Y después viene el horneado. El procedimiento es así, o sea, es imposible saltearse un paso en un procedimiento, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a pensar, muchas de nuestras cosas de la vida cotidiana están como automatizadas con los procedimientos, no sé, hasta mandar un mensaje en WhatsApp, bueno, primero lo escribo y después lo mando, ¿no? No es que lo mando primero y después lo escribo. Parece una cosa obvia, pero bueno, eso es un procedimiento. No puedo invertir el orden. Bueno, todas estas herramientas, políticas, reglas y procedimientos, entonces, se usan cuando yo me enfrento con un problema estructurado. Entonces, para evitar tener que hacer todos estos pasos, yo digo, bueno, me quedé sin toner. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento dice que hay que llamar al proveedor X y comprar 5 toners al precio de tal. Listo, aplico el procedimiento, ya está. Y elijo la alternativa. Voy a repetir los conceptos para que les queden claros, porque ya les dije que es un tema re importante. Es muy importante que ustedes comprendan esto. Si ustedes no comprendieron algo, díganme, porque después esto se engancha con un tema de la unidad 4. Entonces, si esto no está claro, después es como que uno va arrastrando errores, ¿eh? Les digo entonces, la política es una guía, es muy general, ¿no? Es una guía de acción. Nos da pautas de comportamiento dentro de una organización, pero es muy amplia, es poco precisa, poco detallada. Por eso la política se complementa con regla. La regla es específica, es concreta, y siempre una regla tiene que ver con una política. No hay reglas sueltas. La regla tiene que ver con una política. A una política pueden corresponder varias reglas. Y el procedimiento, como les dije recién, es una serie de pasos secuenciales. Es una secuencia, hay un orden en esos pasos, en los que no puedo saltear ninguno. No sé, se me ocurre otro ejemplo, ¿no? Cuando uno va a tramitar el carnet de conducir, bueno, no sé, acá en Rosario es re burocrática la cosa, ¿no? Como que hay que hacer el examen, el psicofísico, y después el teórico, y después el práctico. Obviamente en el medio hay que pagar un sellado,
Y es así, hay que seguir ese orden, no es que uno puede empezar por donde quiera. Bueno, eso es un procedimiento, ¿no? En las empresas hay muchísimos procedimientos de facturación, de capacitación, de producción, infinidad. Bueno, ustedes van a ver la materia sistemas y procedimientos administrativos en el segundo año de la carrera. Tanto que sigan licenciatura en administración como contador van a tener justamente esa materia, sistemas y procedimientos administrativos. Y ahí se van a acordar de esto, ¿no? Está todo absolutamente pautado en un procedimiento. Bueno, muy bien. Si les parece, entonces son las 5. Cortamos 15 minutos y retomamos. Y si tienen alguna duda, por favor me preguntan. Bueno, vamos a los 15 minutos de descanso y volvemos. No se vayan. Listo, profe. Listo, profe. Según el tipo de problema que enfrentan, recordamos que no confundir tipo de problema con tipo de decisión. Por favor. Bueno, otra clasificación de decisiones es según la perspectiva del decididor, ¿no? ¿Qué es la perspectiva del decididor? Es lo que le pasa en la cabeza al decididor. ¿Desde qué lugar toma las decisiones? ¿De qué herramientas mentales se vale para tomar la decisión? Y ahí tenemos 3 tipos de decisiones. De racionalidad absoluta, de racionalidad limitada y de intuición. Muy bien. Entonces, ¿qué es la racionalidad absoluta? Uno toma decisiones en contextos de racionalidad absoluta, digamos, cuando conoce absolutamente todas las alternativas que pueden ocurrir y sabe y puede predecir el comportamiento de todas las variables. O sea, uno en racionalidad absoluta estaría decidiendo sin que interfieran sentimientos, creencias o valores, ¿no? Por eso se dice que la racionalidad absoluta, pura, digamos, tomar decisiones puramente mentales, cerebrales, es algo que no es propio de la naturaleza humana, porque todos, aunque querramos ser súper objetivos, siempre cuando tomamos una decisión, hacemos intervenir nuestros valores, nuestras creencias, ¿no? Nuestros sentimientos, en fin, una serie de cuestiones subjetivas que hacen que la racionalidad no sea tan absoluta. Entonces, resumiendo, una decisión en racionalidad absoluta es una decisión en la que el decididor conoce todas las alternativas, imposible, elige los mejores criterios de decisión, pondera de manera óptima esos criterios de decisión y siempre arriba a la decisión óptima. Por lo tanto, decimos entre nosotros, esta persona no existe, ¿no? Por eso, justamente, se desarrolló más tarde la teoría de la racionalidad limitada, desarrollada por este autor, Simon. Simon es el nombre del autor que desarrolla esta teoría de la racionalidad limitada. ¿En qué consiste? Bueno, es como que Simon le pone como un toque de humanidad a la toma de decisiones y dice, bueno, no, la verdad que las personas no pueden conocer todas las alternativas, ni saber los mejores criterios, ni arrebar siempre a la misma, a la solución mejor o a la decisión óptima. Uno a lo sumo puede apelar o puede apuntar a una decisión satisfactoria, ¿no? Lo que mejor podemos, ¿no? Hacemos lo que podemos, ¿no? Un poco eso nos viene a decir Simon. Que la racionalidad es limitada. ¿Por qué? Porque no conocemos todas las alternativas, porque no somos capaces de elegir los mejores criterios, ni tomar las decisiones óptimas, ¿no? Nuestra racionalidad es limitada. Fíjense que Simon, por desarrollar toda esta teoría, yo se las cuento en un minuto, pero es toda una teoría muy, muy interesante, Simon ganó un premio Nobel, el premio Nobel de Economía en realidad ganó, el premio Nobel que otorga la Academia Sueca, que no sé cuántos millones de dólares son, pero además el reconocimiento que implica, por desarrollar esta teoría, algo que uno dice, bueno, es casi del sentido común, que no somos perfectos, ¿no?
Sin embargo, hasta ese momento que Simon desarrolló esta teoría de la racionalidad limitada, que fue a mediados del siglo pasado, todas las teorías pasaban por esto, no por la racionalidad absoluta. Muchas teorías económicas fueron formuladas así, pensando que la persona toma decisiones puramente cerebrales. Y bueno, y no es así, como dijimos. Por último, aparecen las decisiones tomadas desde la intuición. La intuición acá, en general, los alumnos tienden a confundir intuición con una especie de sexto sentido, una cosa así como esotérica. No, no, no. Intuición para nosotros es sinónimo de experiencia. ¿Cuándo un gerente toma una decisión con intuición? Bueno, cuando, digamos, recuerda otras decisiones similares y dice, bueno, la otra vez que tuve que comprar un vehículo, bueno, compré Iveco y me fue bien. Entonces, bueno, repitamos, vamos por esa misma alternativa, ¿no? Eso sería, evocar una experiencia pasada para replicarla. O a lo mejor para no replicarla, decir, bueno, compramos Iveco y nos fue pésimo con esa marca. Bueno, cambiemos de marca ahora, ¿no? Pero en todo caso, siempre la intuición es apelar a la experiencia propia del decididor. No es así una cosa esotérica, una luz del universo, no, no. Intuición como sinónimo de, por eso les puse ahí, esto es mío, en realidad es intuición. Igual la experiencia lo puse yo, ¿no? Para que ustedes recuerden esa cuestión. Entonces, bueno, esta es otra forma de clasificar las decisiones. Vimos antes del corte en función del problema. Ahora vemos en función de la perspectiva del decididor. Ahora vamos a ver en función de las condiciones del ambiente. Las condiciones del ambiente. Bueno, entonces, ¿ahí qué tenemos? Que las decisiones pueden tomarse en ambientes. Esto ya es lo que rodea. Fíjense que la perspectiva del decididor era lo que le pasaba al decididor en la cabeza, ¿no? Cómo razonaba, cómo pensaba, cómo intervenía su razón y sus sentimientos. Acá estamos viendo las condiciones, todo lo que rodea al decididor. Y ahí tenemos decisiones ante certeza, ante riesgo y ante incertidumbre. Ante certeza es cuando, bueno, yo soy capaz de predecir el comportamiento de las variables del ambiente. Yo sé lo que va a pasar. Sé, supuestamente, cuál va a ser el precio de un insumo, o la cotización del dólar, o la tasa de interés, o la inflación, o el empleo. Tengo variables que puedo predecir su comportamiento con absoluta precisión. Bueno, casi como que no existen las decisiones ante certeza, por lo menos en este momento, ¿verdad? En las decisiones ante riesgo yo tengo un poquito más de información. En las decisiones ante riesgo yo cuento con probabilidades. Digo, bueno, probablemente la inflación para el año que viene sea del 40%, ¿no? No sé si va a ser así, pero tengo por lo menos una aproximación, ¿no? Esa aproximación me la da la probabilidad. Tengo probabilidades. Eso es en las decisiones ante riesgo. Y en las decisiones ante incertidumbre, ahí ya no tengo absolutamente ninguna posibilidad, ni siquiera probabilidades. No sé lo que va a ocurrir, ¿no? Que es un poco lo que nos pasó en el pico, digamos, de la pandemia. No sabíamos cuándo íbamos a poder salir o cuándo iba a estar la vacuna, ¿no? Absoluta incertidumbre es absoluta posibilidad de predecir el comportamiento de las variables. No sé lo que va a pasar. Eso es un ambiente incierto. Pero bueno, repito una cosa que me parece importante. Todo esto refiere a lo que rodea al decididor, ¿eh? Ese gerente que está decidiendo puede hacerlo en un contexto de certeza, que casi no existe, en un contexto de riesgo o en un contexto de incertidumbre. Linkeen esto con el contexto, que lo vimos en la unidad 2. Está relacionado con eso. De hecho, ya hablamos de la incertidumbre, les debe sonar. Bueno, y otra clasificación de decisión, uy, esperen que me fui mucho, no, esta, es según el estilo del gerente. Estilo del gerente. Hay gerentes y eso es ¿qué? Cómo se para el gerente frente a los problemas, él o la gerente, ya saben que es genérico. Entonces pero esto es también, es gerente, pero también es como somos las personas a veces en la vida. Se presenta un problema y el gerente es como que mira para otro lado, ¿no?
lo niega. Ahí decimos que es un gerente evasivo. Está el problema, está él o ella, pero nunca se entera, ¿no?, de que existe el problema y que hay que tomar una decisión. Muy bien. Ahí estamos en presencia de un gerente evasivo. Es decir, no puede ver esto, ¿no? No lo puede ver al problema o no lo quiere ver. Por ahí pasa por ese lado también. Ojo que hay de todo, ¿no? El gerente reactivo es aquel que, frente a un problema, toma una decisión para resolver ese problema. Que en la mayoría hacemos eso, ¿no? Está el problema y bueno, vemos a ver cómo podemos resolver esto, si lo podemos resolver. Es una reacción. Y el gerente proactivo es al revés. Este ya es como muy preocupado. Se anticipa a los problemas. Entonces trata de evitar los problemas anticipándose, ¿no? Minimiza ese problema. Bueno, a ver. Si queríamos vender 10.000 y ahí tenemos alguna idea de que esas ventas no se van a alcanzar, bueno, entonces previamente, antes de que caigan las ventas, bueno, a ver, desarrollemos una campaña publicitaria para aumentar las ventas. Ahí entonces sería la proacción. Entonces, la evasión es la negación. Está el problema, miro para otro lado, no me doy cuenta, no me quiero dar cuenta. La reacción es primero el problema y luego, bueno, lo que vimos, ¿no? Todo el proceso de toma de decisiones tiene lugar a partir de un problema. Esto sería bien reactivo. En cambio, el proactivo es aquel que se está anticipando. Trata de evitar que ocurra este problema. Esa brecha trata de cerrarla lo más posible, de que no se genere, ¿no? Evitar problemas, qué sé yo, por ejemplo. Ahora hablar de vacunas es referirnos solo a COVID, pero en muchas, antes, digamos, cuando no existía esto, en muchas empresas vacunaban a su personal contra la gripe estacional del invierno, y esa era una estrategia de algún modo proactiva, ¿no? Lo hacían para evitar el ausentismo en épocas invernales. Entonces, como tenían registrado que otros años faltaba mucho el personal, justamente porque se engripaba, de la gripe común le estoy hablando, entonces con los años fueron aprendiendo de eso y entonces todo el personal se vacuna, ¿no? Y bueno, era una forma de ser proactivo, de cerrar ese problema, ¿no? Que de tanto ausentismo que se presentaba en épocas de mucha, ¿no?, de mucha incertidumbre, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Dígame, perdonen que tengo que responder una consulta del trabajo, de la facultad, ¿eh? Bueno, no tienen preguntas. ¿Están así? Yo, Ah, dale. no, ¿podrías dar un ejemplo, o sea, de las decisiones programables? O sea, yo entendí política, reglas, todo eso, pero ¿en qué entra el problema? Ah, bueno. Decisiones programadas, a eso, bueno. Las decisiones programadas, como dijimos, enfrentan problemas estructurados, conocidos, frecuentes, ¿no? Entonces, una decisión programada puede ser, bueno, como les decía yo, falta un empleado. Bueno, eso es algo que ocurre en las empresas, ¿verdad? Sí, por supuesto que siempre hay una primera vez, pero bueno, a medida que las empresas permanecen en los años, eso es algo común, que falta un empleado o que se enferme un empleado. Muy bien. Entonces, si eso ocurre, falta el empleado, vamos a ir al cuadrito del problema.
Falta el empleado, ese es el problema, ¿no? Muy bien. La primera vez hicimos todo este caminito, pero cuando falta un empleado, supongamos que falta y no avisa el empleado. Bueno, nosotros ya sabemos que cuando un empleado falta y no avisa, porque ya nuestro abogado nos informó, por lo que fuera, tenemos que mandarle una comunicación fehaciente, un telegrama, una carta de documento, bueno, intimándolo a que se reintegre a su trabajo. No hacemos todo este análisis, directamente pasamos del punto 1 al punto 6. Y a lo mejor eso está en un procedimiento, a lo mejor tenemos un manual que dice ausencias injustificadas del personal. 1, llamarlo por teléfono. 2, enviar un telegrama colacionado con este texto. 3, si el empleado no responde, enviar una carta documento a través del abogado fulano de tal. No, todo así especificado. Bueno, eso es un ejemplo de decisión programada. Ah, claro, no sabía la relación con política, regla, pero ya está, ya entendí. Está, o sea, cuando pasa ese problema tan conocido, yo salto de 1 al 6, 7 y 8, pero bueno, apelo a esto, a la política, a la regla o al procedimiento. O suponete, vamos a la política del cliente siempre tiene razón. Supongamos que viene alguien, algún cliente nuestro y se queja por la calidad del producto. No sé, vendemos tartas y resulta que, no sé, nos salió mal la tarta ese día y bueno, viene un cliente y se queja, pero ya se quejaron otros, o sea, es un problema conocido, repetitivo, y entonces ahí, ¿qué hacemos? Bueno, sí, seguramente habrá una política, el cliente siempre tiene razón, entonces bueno, si se queja por la calidad del producto, bueno, nos vamos a la política, no es que tomamos los criterios de decisión, che, ¿qué hacemos con el cliente que se quejó y le regalamos algo? No, ¿qué hacemos? No hacemos todo este paso. Se queja y automáticamente le decimos, ay, bueno, usted tiene razón, disculpe, le obsequiamos una carta completa, qué sé yo. Y eso está en un procedimiento o en una regla, ¿no? O en una política. En cambio, cuando tenemos que comprar un nuevo vehículo, y puede haber algún procedimiento, pero en general tenemos que ver los criterios, ponderarlos, ver alternativas, ¿no? Son decisiones como más relevantes parecieran, ¿no? Esto, los problemas no estructurados, son cosas que suceden cada tanto y no forman parte de lo cotidiano. Entonces requieren todo este proceso largo de decisión. Buenísimo, ya lo entendí. Gracias. Bueno, bárbaro. Profe, Sí, en las que explicaste según el estilo del gerente, sí. ¿es la clasificación de las decisiones o es clasificación de los gerentes? Ese es el estilo del gerente. Podríamos decir que son decisiones evasivas, reactivas o proactivas. Ah, entran en la clasificación de las decisiones. Sí, Gracias, sí, profe. sí, está también. Lo que, bueno, cuando yo porque todavía no les pasé la unidad 3, van a ver que luego de esta clasificación viene una clasificación de gerentes que es muy difícil y que esa en general no la tomamos, pero bueno, por eso es como que esa clasificación se abre. Bueno, ya después cuando les mande la unidad 3 les voy a decir dónde está eso que tampoco tienen que estudiar. O sea, fíjense que en cada unidad tienen algunas páginas que no tienen que estudiar. Yo ya les indiqué de la unidad 1. Dentro de un ratito les voy a indicar de la unidad 2. Y de la unidad 3 también, de este tema, hay una cosita que no tienen que ver. Bueno, vamos a ver ahora la función administrativa de planificación. Vamos a compartir esta pantalla.
Acá estoy. Disculpe. Bueno, voy a seguir compartiendo. Bueno, entonces estábamos con... A ver cómo está de estable todo. Sí, está bien. Bueno, entonces habíamos visto todo lo que es decisión. Vimos el concepto, podríamos decir, cotidiano de decisión. Vimos el concepto académico de decisión, como los 8 pasos. Y vimos tipos de decisiones. Eso es lo que vimos en el día de hoy. Ahora vamos a continuar con las funciones administrativas y vamos, por supuesto, a ver. Ustedes ya saben lo que son las funciones administrativas. Pero hoy vamos a empezar a hablar de la planificación. En las otras unidades veremos organización, dirección y control. Vamos a hablar de la planificación. Para hablar de planificación, ustedes saben que la planificación, ¿qué es? Es formular objetivos y de algún modo establecer los caminos, los medios para poder alcanzar esos objetivos. Esa sería la planificación. Ahora bien, cuando uno habla de planificación, hay una diferencia entre aparece la palabra objetivo y aparece la palabra meta. Y lo curioso de esto es que el libro les dice erróneamente que objetivo es igual a meta, y eso es un error bastante importante, ¿no? Objetivo no es equivalente a meta, es distinto. Entonces vamos a ver, ¿qué es un objetivo? Por ejemplo, un objetivo puede ser reducir ¿Pintó recreo? ¿Qué pasó? Capaz que se le quedó sin batería la compu. ¿Me escuchan? Ahora sí, bueno. Muy bien. Entonces habíamos dicho que la planificación tiene que ver con esto de formular objetivos y el camino para lograr esos objetivos. Un plan es eso, cualquier plan que uno haga, desde un plan para irse de vacaciones o un plan de negocios, siempre uno tiene en la mira a dónde quiere llegar, que ese sería el objetivo, y después cómo, ¿no? O sea, el qué sería el objetivo y el cómo sería, bueno, como el camino que hay que recorrer para alcanzar ese objetivo. Bueno, entonces, eso es de algún modo la planificación, de lo que vamos a hablar ahora, un rato más, tampoco se crean que va a durar tanto más la clase. Pero bueno, entonces, lo primero es esclarecer esto del objetivo. Y lamentablemente el libro mismo los induce a un error. Porque alegremente, no sé si será la traducción o qué, pero el libro dice los objetivos son metas. Bueno, no, los objetivos no son metas. Por eso hice esta diapositiva así tan exagerada, podríamos decir, en donde dice objetivos es distinto de metas. O sea, los objetivos no son metas, como dice el libro. Ejemplos de objetivos. El ejemplo de objetivo podría ser reducir costos, aumentar la rentabilidad, mejorar el rendimiento sobre la inversión, fidelizar al cliente, capacitar al personal, mantener inventarios. ¿Qué tienen en común todos estos objetivos que yo se los marqué en negrita? ¿Cómo están expresados estos objetivos? Con el infinitivo. En infinitivo, perfecto. Entonces, los objetivos siempre se expresan con verbos en infinitivos. Esto es, terminados en ar, en er o en ir, ¿no? Todos estos son infinitivos. Y
Y los objetivos siempre expresan una expectativa de logro, algo que yo quiero lograr, alcanzar. ¿Qué quiero? Reducir los costos, aumentar la rentabilidad, fidelizar al cliente, ¿no? Siempre el objetivo se expresa así. Eso es un objetivo. Es una especie de afirmación, de expectativa expresada con verbos en infinitivos. O sea que ustedes, si en un examen le dan un texto y les dicen identifique los objetivos del texto, bueno, digamos, un atajo para buscarlo, una herramienta es a ver dónde aparecen los verbos en infinitivo. Muy bien. Ahora, las metas serían, el objetivo sería concretar el objetivo, agregar al objetivo un dato cuantitativo. Por ejemplo, un número o un plazo. Por eso, fíjense, estos mismos objetivos yo los traduje aquí en metas. Reducir costos era el objetivo. Ahora, si yo digo reducir costo un 5% en el próximo semestre, ahí es una meta. ¿Por qué? Porque tiene ese componente numérico, el porcentaje y el plazo. Si yo digo aumentar la rentabilidad, hasta ahí es un objetivo. Si digo aumentar la rentabilidad un 3% en el próximo año, ya le agrego el número, el porcentaje que pretendo y el plazo, ¿no? Y así con todos. Entonces, ahí está bien clara la diferencia entre objetivo y meta, ¿no? Cuando agrego el componente, por supuesto que están relacionados, no es que son el agua y el aceite, sí, claramente, pero no son lo mismo, ¿no? O sea que el libro, ojo, porque a veces el libro tiene ese error, y bueno, a lo mejor ustedes confían en lo que dice, y ahí realmente es un error bastante grave, ¿no? Acá, por ejemplo, mantener inventarios adecuados. Eso está expresado igual que en el objetivo. ¿Qué meta podría ser? ¿Cómo podríamos completar? Mantener inventarios adecuados que representen el 10% de las ventas o el 10% de la producción en el próximo mes, ¿no? Siempre que yo le agrego el número y el plazo, convierto el objetivo en una meta. ¿Fui clara en esto? Perdón por tantas interrupciones. ¿Está claro? Bueno. Entonces, siguiendo con el tema de los objetivos, vamos a ver cómo se determinan los objetivos. A ver, si ustedes tuviesen un negocio, ¿no? ¿Cómo determinarían sus objetivos? ¿Le darían así popularmente que sus empleados y colaboradores diseñan los objetivos o los fijarían ustedes? Seguramente serían, ustedes van a decir, no, si yo soy la dueña del negocio, el objetivo lo formulo yo, ¿no? En general pasa así. Esa forma de determinar objetivos se llama determinación tradicional de objetivos. O sea, hay alguien, una persona, que dice, bueno, vamos a reducir los costos, vamos a aumentar todo esto que dijimos antes, aumentar la rentabilidad, vamos a capacitar al personal. La determinación tradicional de objetivo es cuando los objetivos se fijan en la alta gerencia y entonces se comunican a los niveles inferiores. Esa es la forma tradicional, podríamos decir, clásica, ¿no? Es la que uno dice, bueno, y si yo soy el dueño tengo derecho a fijar los objetivos. Entonces es lo que más frecuentemente ocurre, ¿no? Esta determinación tradicional de objetivos. Los objetivos se formulan en los niveles más altos, pero no se les da participación a los niveles inferiores. Solamente se les comunica a los niveles inferiores acerca de esos objetivos. Esa sería, digamos, la determinación tradicional. Frente a esa forma tradicional surge otra, esta diapositiva está al revés, esto tendría que ir acá, surge esto de la administración por objetivos. La administración por objetivos, ¿en qué consiste? Muy bien, los altos niveles de la organización fijan objetivos generales, pero hacen partícipes a los niveles más bajos en la fijación de objetivos. Entonces, es como que se bajan algunas pautas para determinar objetivos, pero es como más participativa. Por supuesto que la última palabra la termina teniendo el gerente de alto nivel o el dueño del negocio, obviamente, ¿no? Pero es una forma como de abrir, como una forma más democrática, podríamos decir, de determinar objetivos. Entonces, cada sección, cada área de la organización dice, bueno, nosotros podemos fabricar tantos productos, o nosotros podemos vender tantos otros productos. Bueno, y eso se va consensuando, se va conversando, y a esa forma de determinar los objetivos
que es mucho más moderna, se la llama administración por objetivos, ¿no? Cuya sigla es APO. También se lo conoce como proceso en forma de cascada, ¿no? Porque, bueno, no es que tampoco se deja librado a los niveles inferiores que determinan los objetivos. Se va conversando, ¿no? Los niveles superiores a lo mejor proponen pautas, los inferiores hacen una contrapropuesta, ¿no? Es muy conversado, muy democrático. Pero tampoco es algo que se vea tanto en las organizaciones. En general, lo que prevalece es la determinación tradicional de los objetivos. Así que entonces, hablando de planificación, hablamos de los objetivos y los diferenciamos de las metas, y hablamos en cómo se determinan esos objetivos. ¿Cuáles son las dos maneras? La tradicional y la por objetivos, que es esto que vemos aquí. Ahora seguimos con los objetivos, ¿no? Como que hay mucha clasificación de objetivos y mucho de esto está en las preguntas de examen, ¿no? Vieron que nuestra materia es como que tiene una lógica, siempre está el concepto de algo y después viene la clasificación. Hace un ratito vimos el concepto de decisión y la clasificación. Bueno, acá vimos el concepto de objetivo, cómo se determina, y ahora viene la clasificación de objetivos. Entonces podemos clasificar los objetivos según estos dos criterios, según su realidad y según el sector. Según su realidad, podemos decir que existen objetivos reales y objetivos declarados. ¿Qué son los objetivos reales? Los objetivos reales son los objetivos genuinos que tiene una organización. A lo mejor la organización tiene como objetivo real optimizar lo más posible los resultados, ganar lo más que se pueda. Ese es el objetivo real. Pero en lo que la organización dice hacia terceros, no lo dice así tan salvajemente. A lo mejor dice, bueno, nuestro objetivo es contribuir a la sociedad y obtener un resultado razonable. Entonces, hay como un doble discurso. Una cosa es lo que realmente se pretende y otra cosa es lo que se dice que se pretende, ¿no? Entonces, esa es una clasificación para empezar a hablar, según su realidad, reales o declarados. Otra clasificación es según el sector. Cada área de la organización plantea sus propios objetivos, o les plantean si la determinación es tradicional. Entonces, habrá objetivos financieros, por ejemplo, aumentar la rentabilidad, reducir los costos. Son objetivos que tienen que ver con lo económico-financiero. Eso puede ser una clase. Objetivos de clientes, ¿qué puede ser? Aumentar los clientes, fidelizar los clientes, satisfacer las necesidades de los clientes, ¿no? Fíjense que siempre mantengo el verbo en infinitivo, ¿no? Puede ser otro tipo de objetivo, ¿no? Entonces está relacionado con el público consumidor. Pueden ser objetivos de procesos internos, mejorar la calidad, aumentar la productividad, ¿no? Atender mejor al cliente, mejorar la atención al cliente, puede ser también un objetivo de proceso interno. Puede ser de personal, capacitar al personal, motivar al personal, promover al personal, ¿no? Y puede tener que ver con la cultura organizacional. A ver, mejorar la cultura organizacional, fortalecer, ¿se acuerdan que hablábamos de culturas fuertes y culturas débiles? Bueno, fortalecer la cultura organizacional puede ser también un objetivo según un sector. Entonces uno puede clasificar un objetivo, por ejemplo, si volvemos si yo les digo, fidelizar al cliente, bueno, ¿es un objetivo real o declarado? Bueno, podemos pensar que es un objetivo real, ¿no? Realmente las empresas quieren fidelizar al cliente. Fidelizar es que el cliente te vuelva a comprar, ¿no? Que no se vaya con la competencia, ¿no? Fidelizar tiene que ver con la fidelidad del cliente, ¿no? Por un lado, si tomamos esta clasificación, es un objetivo real, pero también es un objetivo de clientes, ¿no? Y si, por ejemplo, tomamos capacitar al personal, podemos decir que puede ser un objetivo real, pero a su vez es un objetivo que tiene que ver con el personal. Es decir, cada objetivo yo lo puedo clasificar según su criterio de realidad o según el sector, ¿no? Podemos cruzar ambas clasificaciones.
Y ahora sí tenemos los planes, ¿no? Porque habíamos dicho que las patas, digamos, de la planificación son los objetivos y los planes. El objetivo era el qué y el plan era el cómo arribo a esos objetivos. Entonces los planes son eso, ¿no? Son ese trayecto que yo voy a realizar para alcanzar un objetivo determinado. Y entonces aquí los planes tenemos que los podemos clasificar según el plazo, según la amplitud, según el grado de especificidad y según la frecuencia de utilización. Según el plazo, los planes pueden ser de corto plazo o de largo plazo. Los de corto plazo son en general planes de hasta un año. Los de largo plazo, los que exceden un año. Según la amplitud, los planes pueden ser operacionales cuando se refieren a un sector, a un área delimitada, por ejemplo, un plan del área de producción, un plan del área comercial, son como restringidos a un área. O planes mucho más amplios, a eso se los llama planes estratégicos, ¿no? Entonces, la amplitud hace referencia a los sectores que abarca. Si abarca un sector o pocos sectores, decimos que es un plan operacional o táctico. Si abarca toda la organización, es un plan estratégico. Según la especificidad, otra forma de clasificar los planes, podemos hablar de planes con mucho grado de detalle, a ese plan tan detallado lo llamamos plan específico, o podemos hablar de planes generales, direccionales se llaman, o sea, plan que no tiene demasiado grado de detalle. Y según su frecuencia de uso podemos tener planes que se utilizan una y otra vez, un plan de producción, un plan de capacitación del personal, un plan publicitario, ¿no? Son planes que se usan un año, otro, un mes, otro. O pueden ser planes de uso único, por ejemplo, el plan para construir el local de la fábrica. Bueno, utilizo una vez y ya difícilmente vuelvo a construir otra fábrica en el mismo lugar, ¿no? A lo mejor puedo replicar los planos, pero es en otro lugar. Entonces, el plan de uso único es como una especie de plan, entre nosotros, vamos a decirle, descartable. Lo uso solo una vez y luego no lo puedo volver a utilizar, ¿no? Pero bueno, son los menos frecuentes. En realidad, los planes en general admiten su reutilización. Y a eso se lo llama de uso frecuente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Fíjense que esta clasificación tiene esta lógica. En general, un plan que es de largo plazo es un plan estratégico, es un plan direccional y un plan de uso único. En tanto que un plan de corto plazo es un plan operacional porque se refiere a un sector, tiene mucho grado de detalle, vamos a producir tanto y cada producto va a pesar tantos gramos y va a insumir tanta materia prima, mucho dato, ¿no? Eso quiere decir que es específico, mucho detalle, ¿no? Muy pormenorizado, todo, absolutamente todo, nada librado al azar, todo muy concreto. Y además son planes de uso frecuente. En cambio, un plan a largo plazo, por ejemplo, la construcción de un nuevo galpón para la fabricación, es un plan que, bueno, lleva unos años, es un plan estratégico, abarca toda la organización, está comprometida con eso, es direccional, es bastante genérico, por ahí tanto detalle no tiene porque, bueno, es a largo plazo y, bueno, se va sucediendo a medida que transcurre el tiempo y es de uso único, ¿no? O sea que esta clasificación se las ordené así porque tiene su lógica, ¿no? O sea, estas clasificaciones se cruzan. En general, si yo pienso un plan determinado, cualquiera que se me ocurre, bueno, va a compartir esto de largo plazo, estratégico, direccional y de uso único. Si pienso en otro plan, bueno, va a ser de corto plazo, operacional, específico y de uso frecuente, ¿no? Es como que van alineados unos con otros. Bueno. ¿Alguna pregunta referida a esto? ¿Alguna pregunta de esto, de la clasificación? No quiero dejar de dar este tema que tiene conexión con lo que dimos.
Ya terminamos, nos falta un poquito. ¿Ustedes ven lo que estoy presentando? Sí, profe. Bueno. Entonces habíamos visto, bueno, los planes, etcétera, etcétera. Lo último que nos queda ver, porque ya después nos metemos en la planificación, y ya abordar este tema hoy sería terrible con todos estos cortes, pero sí me interesa ver esto que es breve pero tan importante. Presten atención a esto, son los factores de contingencia en la planificación. Les va a sonar factores de contingencia, porque nosotros lo vimos en la unidad 1. Cuando hablamos de que la administración se estudia desde el enfoque de contingencias, habíamos dicho que, bueno, que no hay recetas, ¿no? Habíamos hablado de eso, ¿no? Que, bueno, la verdad que administrar una organización aquí, o en Suiza, o en Suecia, o en Australia, hoy o ayer, no es lo mismo. Entonces, no puede haber un libro que me diga cómo administrar que yo pueda aplicar a todas las organizaciones. Eso nos dice el enfoque de contingencias, en líneas generales. Acá lo que vamos a ver son los factores de contingencia aplicables a la planificación. Acá no se confundan, porque después vamos a ver para la organización, para el control y para la dirección. Para la planificación, factores de contingencia. ¿Qué me dicen los factores de contingencia en la planificación? Son aquellos elementos que yo tengo que tener en cuenta para ver qué planes son más convenientes. Entonces, uno de los elementos, vamos a empezar por el nivel de la organización. Este lo vamos a dejar para lo último, que es el más difícil. El nivel de la organización. Muy bien. Nosotros habíamos visto en la unidad 1 que la organización tiene como distintos niveles. Los gerentes de primera línea, la línea media y el nivel superior o la cumbre estratégica, ¿no? O sea, el gerente general, los gerentes comerciales, los capataces, ¿no? Esto lo habíamos visto bastante en la unidad 1. Entonces, según sea el nivel de la organización, los planes van a ser más específicos o más direccionales, más operacionales o más estratégicos, ¿no? Según el nivel de la organización. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que a medida que estamos en niveles más altos de la organización, los planes tienden a ser más estratégicos y más direccionales. O sea, este gerente que está acá va a formular planes que abarquen a toda la organización. Van a ser planes estratégicos. En cambio, el capataz que está en esta línea va a llevar adelante planes más operacionales, ¿no? Entonces, que un plan se aplique operacional o estratégico tiene que ver con el nivel de la organización, ¿no? En qué nivel se ubica, en qué nivel administrativo se ubica el gerente. Ahí ya tenemos un factor de contingencia, se llama nivel de la organización. No nivel jerárquico, ¿no? Que ocupa el gerente. Incertidumbre ambiental, otra vez vuelve la palabra incertidumbre. ¿Qué les parece a ustedes? Razonemos entre todos, yo sé que es tarde, pero para que lo pensemos. Cuando la incertidumbre aumenta, como esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Con la pandemia, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué planes van mejor cuando hay incertidumbre? ¿Los planes a corto plazo o los planes a largo plazo? ¿A más incertidumbre qué dicen? A corto plazo. A corto plazo, claro. ¿Qué voy a planificar a largo plazo si no sé lo que va a pasar mañana? Perfecto ese razonamiento. Muy bien, te felicito. Entonces, a mayor incertidumbre, menor es el plazo de los planes. A menor incertidumbre, yo tengo un ambiente cierto, donde sé más o menos cómo van a suceder las cosas, ahí me puedo dar el lujo de hacer planes a largo plazo, ¿no? Entonces, es como que el plazo de los planes es indirectamente, va, digamos, indirectamente con el grado de incertidumbre ambiental. Más incertidumbre, menor plazo. Menos incertidumbre, mayor plazo. Y el último factor de contingencia relacionado con la planificación es la duración de los compromisos futuros, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que tomé un crédito a largo plazo, a 10 años, supongan, ¿no? Qué sé yo, me compré una casa, una oficina y tengo que estar pagando un crédito a 30 años. Bueno, si el compromiso futuro es muy extenso, el plan para prever los recursos, porque ese crédito lo voy a tener que pagar, el plan también tiene que acompañar ese plazo. O sea, que cuanto mayor sea la duración de los compromisos futuros, mayor va a ser el plazo de los planes.
Cuanto menor es el compromiso, no tengo deudas a largo plazo. Bueno, ¿para qué voy a tener planes a largo plazo? Si tengo deudas a corto plazo que me vencen en 1 o 2 meses, bueno, lo que hago es un plan financiero para 1 o 2 meses. No voy a hacer un plan financiero para 3 años. Si no tengo, o para qué voy a prever para dentro de 3 años si no tengo obligaciones que cubrir, ¿no? Entonces, acá el libro, yo les puse textual lo que dice el libro, duración de compromisos futuros, pero en realidad esto lo podían tomar como el plazo de las obligaciones a futuro que tengo. A más largo plazo son las obligaciones, más a largo plazo son los planes, ¿no? Acá es como, a diferencia de la incertidumbre que se movía en sentido contrario, acá es en el mismo sentido. Más obligaciones tengo, a más años, mayor va a ser el plazo de los planes, porque bueno, esas deudas las voy a tener que pagar, ¿no? Es como cuando uno saca un crédito hipotecario. Bueno, no piensen que, a ver, el mes que viene, y sí, seguro que la voy a poder pagar el mes que viene, pero bueno, dentro de 5 años tengo que prever recursos para dentro de 5 años, ¿no? Entonces, ese plan acompaña la duración de esa obligación. ¿Me expliqué con todo esto? En esta clase tan así, tan complicada. Sí, profe. Bueno, ya con esto entonces terminaríamos los temas de hoy. Por favor, avancen en la lectura. Bueno, ahora yo les voy a pasar el material por WhatsApp y ahora, bueno, dentro de un ratito y bueno. Y la próxima clase seguimos con este tema que es un poquito más ameno y que incluye el análisis FODA que nosotros ya vimos. Así que bueno, los dejo hasta la próxima clase y disculpen todas estas interrupciones. 1000 disculpas. Nos vemos en la próxima. No hay problema, profe. Nos vemos. Bueno, la verdad Chao, que profe, no me nos gusta, vemos. pero sucedieron estas cosas. Nos vemos. Chao, chao.